Muy buenas tardes, Julio. Es un placer estar en este espacio. Muchas Así gracias. que, en función de estos antecedentes que ya dieron ustedes, para que la audiencia pueda conocer el estado de cosas que guarda ahora la Unión Americana, yo mencionaré un par de cosas que me parecen pueden enmarcar los sucesos tan lamentables que pasan hoy en día en los Estados Unidos. El primero es destacar que si bien Estados Unidos tiene una larga historia, lamentable tradición de este tipo de incidentes, del excesivo uso de la fuerza policíaca en contra de los afroamericanos, pero también de los latinos, y el caso de George Floyd entra dentro de esta gran saga histórica. La respuesta que vemos ahora tiene características muy específicas que merecen que pongamos atención en la misma. Sí, Uno, el contexto previo de la pandemia COVID, donde teníamos ya un par de meses en donde la sociedad estadounidense en su conjunto estaba contenida en sus casas, empieza a haber cada vez más enfermos, los principales grupos sociales afectados, quienes han sido los sectores sociales más vulnerables, los afroamericanos, los latinos, la gente que vive en situación de pobreza y que al mismo tiempo que tiene más propensión a la enfermedad, pues van a quedar o ya han quedado en una situación de indefensión, han perdido sus empleos, esta crisis económica que se suma a la parte del tema de la salud, pues ya veníamos hablando mucho de la misma. Y ahora este incidente que no es uno más, puesto que cada muerte de una persona a manos de las fuerzas del orden habla mucho de lo que es una sociedad. Y en este caso quisiera yo decir que desde hace 30 años las fuerzas policíacas en los Estados Unidos tuvieron la oportunidad, gracias a un programa de la Secretaría de Defensa, de acceder a un equipamiento para militarizar a las fuerzas del orden civil, a los policías. Esto representó al mismo tiempo la posibilidad de que se hicieran de alguna manera campañas para señalar que era necesario que los policías tuvieran un mejor equipamiento para que fueran capacitados y pudieran cumplir con su función de manera más eficiente. El resultado, y esto ya lo han visto los sociólogos, es que esta militarización de las fuerzas policiales comenzó a cundir en los Estados Unidos, y con esto se vino una nueva manera de que las policías operaran y que la confianza de los ciudadanos en los cuerpos policíacos fuera disminuyendo crecientemente. Aquí también se dio otro marcador interesantísimo. La sí. desconfianza con relación a las policías está sobre todo marcada en varios sectores. ¿Quiénes? Los afroamericanos y los latinos, que han sufrido precisamente por el exceso del uso de la fuerza policíaca, de estos ahora robocops, ¿no? Que vemos a través de las películas de los Estados Unidos y que se proyecta en este imaginario colectivo como algo que es positivo, puesto que deberían defender mejor a los ciudadanos, pero al mismo tiempo esta desconfianza cunde entre los jóvenes menores de 35 años, y no se diga también esta militarización de las fuerzas policíacas ha sido abiertamente criticada por los progresistas, por el pensamiento progresista de los Estados Unidos, uno de los cuales incluso quería terminar con este proyecto que se tiene desde hace 30 años, fue el propio presidente Barack Obama, que estaba totalmente en contra, sigue estando en contra de la militarización de las fuerzas policíacas. Sí, maestra. Entonces, Sí, perdón. esto es un dato importante que no debemos perder de vista. Sí, maestra Silvia Núñez García. ¿Qué tanto puede significar
recomposición positiva del sistema policíaco y gubernamental en Estados Unidos, esta revuelta que se está viviendo hoy, o corre el riesgo de ser absorbida y ser procesada por el mismo sistema sin que finalmente haya cambios profundos, como no los hubo cambios importantes luego de otras revueltas también por violencia racial? Bueno, este es un tema muy complicado de abordar. Hay que entender también cómo opera el federalismo en los Estados Unidos, cómo la gestión del uso de la fuerza es diferenciada. Les pongo un ejemplo: no todos los estados en la Unión Americana conceden la pena de muerte, en muchos se ha venido aboliendo. Pero yo lo que quisiera señalar es que otro de los ingredientes que es totalmente inédito y que se cruza aquí es la elección presidencial. Uh-huh. Y aquí lo que tenemos es también a un presidente que a todas luces cometió errores muy graves en torno a la pandemia y los continúa cometiendo en relación a cómo entrar al tema de lo que pasó, lo que le sucedió a George Floyd. Uh-huh. Llegó tarde porque el que primero llamó a la familia fue precisamente Joe Biden. Y el presidente se menciona que está frente a una disyuntiva muy fuerte en la Casa Blanca porque las posiciones de sus asesores son totalmente opuestas. Unos consideran que el presidente tendría que salir y dar un mensaje para buscar la armonía y sobre todo decir de manera muy clara de qué forma tendrían que actuar las fuerzas policiales para contener el exceso del uso de la fuerza en contra de civiles, como lo que pasó en el caso de George, cuando ahora ya se ha mezclado el ingrediente de los saqueos, de la violencia, de que tenemos 40 espacios urbanos en los Estados Unidos en donde ha habido manifestaciones y en donde se han concentrado muchas de estas, no nada más en destruir negocios, fuentes de trabajo, pero también en atacar y vandalizar oficinas de policía. Uh-huh. Esto es también una de las cuestiones que es inédita en términos de la dimensión que está teniendo y la coyuntura tanto electoral como del COVID en aquel país. Uh-huh. El presidente Donald Trump hace 5 horas dio un comunicado, dio uno de sus tweets mencionando: la gente, los seguidores de Sleepy Joe Biden es tan radicalmente izquierdista que están trabajando para sacar a los anarquistas de la cárcel y probablemente más. Ellos van a tomar las decisiones, grandes aumentos de impuestos para todos, más. Ha sido la única declaración que ha publicado en Twitter el presidente de los Estados Unidos. Maestra Silvia Núñez García, ¿nos podría dar algunos ejemplos históricos de cómo las marchas y las protestas han creado cambios sistémicos en la sociedad y en el tejido racial de los Estados Unidos? ¿Cuándo o en qué periodo de la historia de Estados Unidos, en los años 60, en la periodo de la Guerra Civil, incluso antes en la creación de los Estados Unidos o antes con las rebeliones de los esclavos, que este tipo de marchas de afroamericanos y de sus aliados hayan tenido un cambio sistémico, un cambio verdadero gracias a estas marchas o protestas? Bueno, el tema, la paradoja es que estaríamos hablando de que el cambio en favor de las minorías, incluidos los afroamericanos, han sido cambios muy graduales. En los años 60, la figura más importante, el gran luchador por los derechos civiles, aunque hubo muchos, también algunas mujeres, es Martin Luther King. ¿Esto en qué resultó? Bueno, en que se acabó la segregación racial que subsistía en el sur de aquel país, donde las personas no podían, por ejemplo, ir en los mismos vagones del ferrocarril, no podían los negros entrar a restaurantes que eran especialmente designados para los blancos. Pero el problema es precisamente eso. En Estados Unidos, donde digamos que en el papel no debiera existir la discriminación ni el racismo y la discriminación siguen operando. Y esta es precisamente la lucha, la batalla que de manera pacífica estarían llevando a cabo dentro de todas estas manifestaciones
muchos afroamericanos en compañía de grupos de la sociedad blanca, de los latinos y del resto de los grupos que habitan en los Estados Unidos. Una lucha pacífica, una movilización que de una vez por todas busque que en el sistema de impartición de justicia todos sean tratados con igual equidad. Y esto es lo que no ha venido sucediendo. Por eso tenemos que en las prisiones de los Estados Unidos la mayoría son negros y latinos, y que estos actos de violencia de la policía se han perpetrado en contra de los afroamericanos, hombres sobre todo. Por lo tanto, el nuevo cambio tendría que ser un cambio absolutamente radical, prácticamente para abrir y generar una nueva policía, una policía civil, desmilitarizada, que requeriría de rescatar la confianza de los ciudadanos. El problema es que ahora muchos estadounidenses tienen, con estos saqueos y esta ola de violencia, más miedo, y que en estos grupos se han identificado otros grupos que se han infiltrado precisamente para hacer tóxica la visión que se tiene de todos estos movimientos, y que la opinión pública de los Estados Unidos pudiese tener un sesgo hacia esta cuestión de que lo que requerimos es más policía, más capacitada, por no decir que más efectiva en el uso y de la fuerza y la persecución de todos aquellos que violenten el Estado de Derecho, vis a vis un escenario político en donde quienes estarían anclando esta visión de que los movimientos, este tipo de movimientos populares no son sino movimientos de anarquistas, de radicales. Uh-huh. Esta es la parte más delicada, que se está empezando a contaminar el escenario para que esto tenga una incidencia en las decisiones que van a poder tomar los estadounidenses frente a la elección. Al día de hoy tenemos datos importantes. Joe Biden tiene un 53%, si hoy fueran las elecciones, tiene un 53% de apoyo vis-a-vis el 43% de Donald Trump. Y quisiera yo terminar diciendo el tema de los asesores del presidente, para dar un mensaje a la nación que no tendría que correr por el Twitter, sino un mensaje público como los que dio frente al COVID. Sí. Eso no ha sucedido, y el debate es, unos consideran que lo que tiene que hacer el presidente es precisamente dar un mensaje de reforzamiento de las fuerzas policíacas, defender a las fuerzas policíacas, y hay otros asesores dicen que tiene que ser hablar con un lenguaje conciliatorio, donde obviamente tendría que empezar por hablar de manera más contundente y no con estos laberintos que utiliza el presidente en favor de las minorías, en concreto de los afroamericanos. Mientras esto no suceda, Estados Unidos seguirá en un momento muy difícil. Me preocupa que se van a empezar a dar persecuciones de grupos como el movimiento antifascista. Uh-huh. Este es un movimiento que tiene muchos años, conformado por jóvenes en los Estados Unidos, y que se ha dedicado precisamente a contrarrestar las acciones deplorables de grupos neonazis o del propio Ku Klux Klan, y han entrenado, sí, a muchos jóvenes que están en favor del combate de los grupos, combatiendo a los grupos fascistas, porque consideran que cuando la violencia irrumpe, ellos tienen que estar tan capacitados como están los neonazis para poder hacer uso de la violencia. Híjole, pues maestra Silvia Núñez García, muchas gracias por darnos toda esta oportunidad de tener una visión panorámica y a fondo de lo que está sucediendo, más allá de lo inmediato, la revisión global.
Pues muchas gracias, maestra Silvia Núñez García, y estaremos atentos a lo que va sucediendo en Estados Unidos, con noches de pesadilla, con un sistema entrampado, con un presidente en este dilema que usted plantea muy bien, maestra Silvia Núñez García, entre quienes le recomiendan buscar la reconciliación y la prudencia y quienes buscan otro tipo de acciones. Muchas gracias, maestra. Muy amable. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Buenas tardes.